Comprar una vivienda ya no desgravará a partir del 2013. Es una de las medidas más importantes del macroajuste que ha anunciado Mariano Rajoy ayer 11 de julio en el Congreso, y para ver cómo ha sido la medida recibida en el sector, tenemos a Manuel Gandarías, que es director del Gabinete de Estudios del portal pisos.com. Manuel, un placer tenerte aquí en Periodista Digital. Muchas gracias. Por lo que decíamos, esta medida cumple con una de las recomendaciones de Bruselas, que consideraba inapropiado incentivar fiscalmente la compra de casa en un país donde había habido una burbuja inmobiliaria. ¿Cómo ha sido recibida la noticia en el sector y qué efectos prevén que tenga en la compra de viviendas? Bueno, efectivamente no es una noticia positiva de cara a los futuros compradores, ¿no? Ya en el gobierno Zapatero quitaron la desgravación por la deducción por vivienda habitual, y en este sentido lo que se produjo fue un impulso, aunque no se notó mucho, pero sí que es verdad que algo ocurrió, y es que se produjeron más operaciones de compraventa de cara a la finalización de la deducción, con lo cual en ese periodo fue algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, no se toma como una medida positiva. Sí que es cierto que si aplicamos las deducciones, bueno, pues no es un elemento importante o desde el punto de vista de toma de decisión para la compra de una vivienda por el ahorro que puede suponer. Es un incentivo, sin duda, y bueno, claramente aquí lo que está haciendo el Gobierno es caso a lo que tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional plantean de cara bueno, pues a reducir estos incentivos fiscales y, en definitiva, a tener mayores ingresos por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, no es una medida bien aceptada tanto por el sector como por los propios potenciales compradores, pero, como digo, bueno, es una medida que afectará en cierta medida a la hora de que es posible que los precios continúen cayendo de forma moderada, pero insisto, no es un elemento decisorio a la hora de tomar la decisión de compra. Hay otros expertos que apuestan porque la única manera de reactivar el sector es que bajen los precios, y creen que esta desgravación pues es un alivio en ese sentido, para que el precio de la vivienda baje todavía aún más. ¿Está dentro de las expectativas? ¿Cómo lo veis? Bueno, sin duda, nosotros los análisis que venimos haciendo mensuales sobre los precios de oferta, lo que venimos observando desde hace tiempo es que, de forma generalizada, los precios vienen cayendo en torno al menos 0,5, menos 1,5% mensual aproximadamente, y estamos ahora, el último dato ha sido de un interanual de menos 8,09%, ¿no? En este sentido, es muy posible que esta medida afecte, como la propia reforma fiscal o como la propia inyección de fondos por parte de Europa a las entidades financieras, y que permitan, bueno, pues primero que haya más liquidez en el sistema y que se consigan más préstamos hipotecarios, y segundo, y sobre todo, que de alguna manera se regularicen los precios de los activos que tienen las entidades financieras, con lo cual bajen los precios y eso haga que de forma generalizada los precios, como digo, sigan cayendo de forma moderada. Tampoco hay que alarmarse, ¿no? Porque sí que es verdad que hay determinadas zonas y localizaciones donde los precios ya están estabilizados. Incluso existen algunos repuntes en capitales principales y en distritos y localizaciones concretas, ¿no? Pero de forma generalizada sí que es verdad que este tipo de medidas afectan a que los precios pues sigan su recorrido a la baja y se vaya ajustando la oferta con la demanda. Sí, porque entiendo que la caída de los precios tiene que ser en ese sentido una buena noticia, ¿no? Porque sobre todo para los compradores, teniendo en cuenta que de 2007 hasta ahora, desde que estalló la burbuja, pues los precios eran en muchos casos disparatados. Sin duda, los precios ha sido el factor principal que ha producido el desgaste del propio sector, y en ese sentido, hombre, hay una dicotomía ahí, y es que es bueno para los potenciales compradores,
y no es bueno para los propietarios que tienen viviendas, sobre todo aquellos que adquirieron en torno a los años 2004, 2005, 2006. Con los precios inflados, claro. Exactamente, con precios ya elevados, y ahora mismo incluso se dan problemas de negative equity, que quiere decir que las hipotecas están por encima de los precios de mercado de las viviendas. Entonces, en este sentido, para los propios propietarios, pues claramente supone una pérdida de valor, y en general una pérdida de valor desde el punto de vista de los activos a nivel país, y eso pues no es positivo. Pero, por supuesto, para los compradores, claro. Entonces, bueno, pues existe esa dicotomía y bueno, pues lo iremos viendo cómo se va produciendo este ajuste, que sin duda se tiene que dar, y tiene que seguir los precios un cauce hacia la baja, y bueno, y que se vaya aproximando, como decimos, esa oferta a la demanda, para que se puedan cruzar más operaciones de compra-venta y se pueda volver a reactivar un sector que, a nuestro juicio, es muy relevante para la economía nacional, ¿no? Manuel, siguiendo con el tema de la fiscalidad, muchos analistas opinan que el germen de la burbuja inmobiliaria que se pinchó a finales del 2007 se encontraba precisamente en una fiscalidad orientada exclusivamente a la compra. Ello, junto a un largo periodo de tipos bajos y a la extensión de esa falsa idea del precio de la vivienda que no cae nunca, llevó a España este delirio inmobiliario que estábamos analizando. Desde pisos.com, ¿estáis de acuerdo con esta valoración? Sí, sin duda. O sea, al final realmente hay muchas cuestiones que también hay que empezar diciendo que en España hay una cultura claramente compradora. Bueno, hay un arraigo hacia la compra importante, y en este sentido todas las medidas iban focalizadas hacia esa línea, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años se ha potenciado mucho lo que es a través de los planes de rehabilitaciones de viviendas, tanto a nivel comunidades autónomas como ayuntamientos. Bueno, pues se ha potenciado mucho lo que es la propia rehabilitación, y también se está impulsando, con las medidas que está tomando el gobierno, el alquiler. La realidad es que somos un país en el que tenemos poca cultura de alquiler, hay poca movilidad laboral, y en ese sentido pues también afecta a la parte del alquiler. Pero ahora, de alguna manera, se están tomando medidas fiscales en ambas líneas, ¿no? En ambas líneas, y de hecho las propias viviendas de protección oficial han ido hacia la línea de los alquileres con opción a compra, precisamente para potenciar esta vía, ¿no? Pero claramente existe esa cultura compradora que poco a poco va cambiando, y nosotros lo hemos ido notando estos 2-3 últimos años, que el alquiler también se ha potenciado, sobre todo porque los vendedores no conseguían cerrar las operaciones, los vendedores en este caso no conseguían cerrar las operaciones de venta por estar fuera de mercado en cuanto a precio, y al final pues optan por una línea del alquiler, ¿no? Pero efectivamente las medidas han ido más encaminadas hacia la compra de viviendas, y bueno, y es algo que poco a poco está cambiando. Sí, comentabas fuera de micrófono que en pisos el cambio había sido brutal, porque sí, por un lado tenías hace 2 años la mayoría de la gente, solamente un 20% entraba a ver alquileres, y ahora es un 80% de visitantes. Vamos a ver, seguimos manteniendo un porcentaje muy importante de compra, y de hecho casi todos los anuncios son de compra. Ahí nos han bailado un poco las cifras. Estábamos hace aproximadamente un año hace 2 años en el 15% en alquileres, 85% venta, y ahora hemos pasado a un 25% alquileres, que es una modificación importante de un 10% adicional, sobre un 75% de venta, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sigue manteniendo el porcentaje importante de venta, pero claramente ha ganado terreno el alquiler. Eso sin duda. Ha ganado terreno. No era tan brutal como yo te había entendido, pero sí había una subida. Sí. El mercado hipotecario, las señales que da son bastante negativas. 135.000 españoles han sufrido procesos de ejecución hipotecaria, mientras que 150.000 han perdido su vivienda, y 130.000 parece que no van a poder seguir pagando su hipoteca. ¿Cómo se puede hacer para frenar esto? Que esto es a nivel social es una hecatombe.
Sin duda, sin duda. La realidad es que a nivel de ejecuciones hipotecarias, bueno, pues se han propuesto cuestiones varias, como las daciones en pago, que quiere decir que al banco se le traslada la vivienda por la deuda existente. ¿Qué opináis de eso? Bueno, creemos que es una medida positiva sin duda para el propietario en caso de no estar en situación de poder hacer frente a los pagos de la hipoteca, y de cara al banco dependerá el porcentaje de hipoteca, o sea, el porcentaje del valor de la hipoteca frente al valor de mercado, ¿no? ¿Han asumido, Manuel, los bancos que no van que todo ese stock de viviendas que tienen no lo van a poder vender al precio original o al precio que tenían en 2007 y de una vez por todas se decidirán a soltarlo? Están en proceso de asumirlo, y yo creo que llevan ya varios meses con dos reformas de la ley financiera, con la valoración que se está haciendo actualmente de los activos, ya no solo a precios de mercado, sino a precios de salida, o sea, de precios que sean razonables de cara a posibles ventas, y lo están ya asumiendo. La realidad es que tienen que ver qué fórmula se va a aplicar finalmente de cara a que no afecte a los balances de los bancos, y eso es lo más importante, porque al final es lo que ellos tienen en cuenta. Las provisiones se han estado realizando correctamente y bueno, ha sido lo que más ha sufrido, porque al final es liquidez que retira la entidad financiera en vez de poner a disposición del cliente de los bancos, y en ese sentido parece que lo están asumiendo, pero ya ha ocurrido en otras crisis anteriores. Nos remitimos a la del 92, donde España en general lo que ha ocurrido en crisis anteriores es que los precios han ido cayendo de forma muy moderada, porque efectivamente lo que no se admite es una caída importante de valor de forma rápida, como puede haber sucedido en países como Estados Unidos o Inglaterra, donde el mercado se ha ajustado mucho más rápidamente, ¿no? Aquí el ajuste va siendo mucho más progresivo, y este tipo de medidas probablemente lo que impliquen es que esos ajustes a partir de ahora se vayan realizando de forma más rápida, sin que tenga un impacto global, porque no nos olvidemos que las entidades financieras tienen muchos activos, pero no es un porcentaje lo suficientemente importante como para caer el precio de forma generalizada y de forma global. Bien. ¿Y pero ya van 15 meses consecutivos de caídas interanuales en lo que es el precio de la vivienda? ¿Cuándo se va a ver la luz a la salida del túnel? La luz, la verdad es que es una pregunta complicada, y realmente lo que se espera, no pensábamos que íbamos a tener un 2012 tan complicado, o sea, tan complicado como realmente está siendo. Sobre todo el primer semestre ha sido muy duro, en general para la economía, no solamente para el sector. Y bueno, creemos que se están tomando las medidas suficientes y necesarias como para que a partir del 2013 empiece a haber, o empecemos a ver ya una cierta luz en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario, probablemente veremos a ver cierta estabilización, y como ya decía antes, ya la estamos viendo en determinadas zonas geográficas, y bueno, esperemos que para el 2013, quizá segundo trimestre, empiece a haber una cierta estabilización en precios, y por supuesto no vamos a volver a ritmos que hemos visto, ni mucho menos, ni se debe, por todo lo que ha ocurrido y las implicaciones que han tenido, ¿no? Ahora, y se dan paradojas también, ¿no? Porque leíamos en pisos.com que los pisos de lujo en Madrid apenas redujeron su precio un 4% en 2011, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Pues sin duda, pues claramente porque tanto los productos, digamos, de lujo, de precio elevado, como aquellos de bajo precio, pues sin duda son los que más salen, ¿no? Los que más salen a la venta y se producen operaciones de compraventa. No solamente en sector inmobiliario, es en general. Nos vamos a otros sectores y lo vemos igualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, es algo que bueno, son viviendas que tienen su público determinado. La oferta es menor, con lo cual existe una demanda latente que interesada en comprar ese tipo de viviendas con unas reducciones
relativamente razonables, y con bajadas de precios, pues como la que has comentado, del entorno al 4%. Lo mismo ocurre en aquellas viviendas de muy bajo precio que vemos descuentos de hasta el 40%. Con descuentos del 40%, pues sin duda es muy posible que sea interesante comprar. Y de cara al verano, nos queremos ir de vacaciones, ¿qué tenemos? ¿Dónde podemos mirar? Pues hombre, de cara al verano, desde el punto de vista de compra, hay sitios muy interesantes en las costas españolas, donde los precios han bajado considerablemente. Nos podemos ir a, por ejemplo, zonas como es Andalucía, en la Costa del Sol y la Costa de la Luz, en determinados sitios, no en todos, porque hay algunos que se mantienen, como son los clásicos. Nos podemos ir a la costa gallega, que también hay oportunidades importantes que hemos identificado, y nos podemos ir a la costa catalana también, donde en determinadas zonas es interesante comprar, que más o menos coinciden desde el punto de vista de los alquileres, ¿no? Entonces, bueno, por citar estas tres zonas, que es Comunidad Valenciana, 4 realmente, Galicia, Andalucía y Cataluña, son las que más oportunidades ahora mismo tienen. Y por ejemplo, Irene, nuestra cámara, que se va de periodista digital y se va a trabajar a San Sebastián de los Reyes y está buscando piso por ahí para alquilar, ¿dónde puede conseguir un piso a precios razonables? Eso en Madrid. Lo mejor nosotros hacemos un informe. Lo que pasa es que es a nivel de precios de venta, donde entramos por municipios, y en concreto tenemos los precios de San Sebastián de los Reyes, y bueno, desde ese punto podría tener una comparativa interesante si estuviese interesada en invertir o comprar. Y desde el punto de vista de alquiler, ahora mismo hay mucha oferta razonable, y además yo creo que ahora mismo nos sentimos más cómodos, sobre todo por una cuestión de dificultad de acceso a los préstamos hipotecarios, y no va a tener ningún problema en encontrar una buena casa cerca del trabajo, sin duda. Manuel Gandarias, director del gabinete de estudios de pisos.com, gracias por haber venido a Periodista Digital a hacernos esta radiografía del sector, y bueno, esperamos que las cosas mejoren y que al final se vea la luz del túnel, ¿no? Sí, efectivamente, lo veremos seguro, y muchas gracias a vosotros.